profesor, compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Les hablo desde el Pao de Azúcar con esta maravillosa vista del Río de Janeiro. Y por allá tenemos el Cristo, un poquito nublado, pero ahí lo tenemos. Bueno, voy a hablarles un poco de mi trabajo de investigación. El tema que yo escogí fue la importancia de los presupuestos públicos con relación a las finanzas públicas. Entonces lo dividí en 3 secciones. La primera, el tema de la crisis financiera económica de Costa Rica. Se habla mucho de la crisis fiscal. Costa Rica está teniendo un déficit fiscal que tiene múltiples causas. Tanto la Contraloría General de la República como los órganos internacionales, como las calificadoras de riesgo, han llamado la atención del país por el tema del endeudamiento, por el tema de la crisis fiscal. Cada vez debemos más, estamos cayendo en un ciclo de endeudamiento que no es bueno para las finanzas públicas. Hay una enorme discusión con relación a la reforma fiscal. Algunos grupos, principalmente los empresarios, están en contra de la creación de nuevos impuestos, consideran que el tema fiscal se debe atacar a partir de la reducción del gasto público. La Contraloría también ha llamado la atención en el tema de los salarios públicos que tienen una conducta creciente, desproporcionada con relación al crecimiento del ingreso público. También se habla del tema de la recaudación, aunque en los inicios de este año hubo una mejor recaudación fiscal. El sector empresarial está en contra de la creación de nuevos impuestos y considera que se debe mejorar el gasto público y mejorar la recaudación fiscal. Por otro lado, tanto el gobierno como otros organismos internacionales han llamado la atención de la necesidad de una reforma fiscal. En la crisis de 2008, Costa Rica fue uno de los únicos países de América Latina que no realizó un ajuste fiscal. La tasa de contribución costarricense está por debajo de los países que, por ejemplo, integran la OCDE. Entonces, hay una disputa de fuerzas. ¿Cuáles de los dos tiene la razón? Podemos decir que ambos. Efectivamente, el tema de la crisis fiscal hay que atacarlo a partir de la reducción y una mayor eficiencia del gasto público. Hay que atacar el tema de salarios públicos que tienen un crecimiento que no está ajustado con temas de evaluación del desempeño y de rendimientos únicamente por tiempo, por antigüedades, no genera un estímulo a la producción, pero por otro lado es innegable que hay que incrementar la tasa impositiva en Costa Rica. Ahora bien, uno de los temas que nos llevan a la problemática de las finanzas públicas y lo difícil que es tomar las decisiones financieras en Costa Rica es el tema presupuestario. El déficit fiscal costarricense tiene múltiples aristas, múltiples causas, pero yo me limité al tema presupuestario. El mecanismo de presupuesto que tenemos nosotros no nos permite mirar a largo plazo. Tenemos planes de largo y mediano plazo, planes de gobierno a 4 años, sin embargo las instituciones trabajan a presupuesto anual. Los proyectos inician, se concretizan un primer año, pero no existe garantía de que habrán recursos suficientes como para que continúen funcionando a más largo plazo. Eso provoca que muchos proyectos arrancaron hoy, se les dio financiamiento la primera vez, pero se quedaron sin recursos para poder seguir trabajando, para poder seguir operando. De ahí que lleva a la tercera parte del trabajo, que es la propuesta del presupuesto plurianual. ¿Y qué es un presupuesto plurianual? Como su nombre lo indica, es más allá de un año. Actualmente nuestro presupuesto es anual. Uno de los principios presupuestarios en Costa Rica es la anualidad, es decir, el presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre, termina ahí. No se propone eliminar el presupuesto anual. El presupuesto anual se mantiene porque se tiene que pegar con el plan anual institucional. Lo que se propone es la implementación de un presupuesto plurianual que tenga una visión de mediano plazo. De tal forma que si la institución sabe que inicia hoy un proyecto y va a tener recursos para este primer año, sepa también que va a tener recursos para el segundo y va a tener recursos para el tercer año. Porque si la institución ve en su presupuesto
presupuestación plurianual, que va a poder financiar el proyecto hasta la mitad y no va a poder continuar, le permite a la institución con tiempo tomar las previsiones para darle recursos necesarios al proyecto para el tercer o cuarto año, o en dado caso, si no es posible, no arrancar el proyecto. Uno de los grandes problemas en Costa Rica es que dejamos las cosas a medio camino. Iniciamos los proyectos, pero no nos alcanzan los recursos ni la planificación para terminarlos. La presupuestación plurianual implica pegar la planificación de mediano plazo de gobierno, de instituciones con el presupuesto. Resulta hasta lógico saber que si yo tengo planes a mediano plazo necesito garantizarme los recursos económicos necesarios para poder cumplirlos en su totalidad, cosa que no hacemos en el país. Entonces, de las múltiples aristas, lo que se propone en el trabajo de investigación es la implementación en Costa Rica del presupuesto plurianual. ¿Cómo podemos realizar eso? A través de una reforma de la Constitución Política por medio de un proyecto de ley que presentó la Contraloría General a finales del 2014, que en este momento está en discusión en corriente legislativa, de tal forma que reformemos el artículo de la Constitución Política que habla de la presupuestación en Costa Rica y se haga obligatoria la presupuestación plurianual. Ahora bien, no necesitamos esperar a la reforma constitucional para poder hacerlo. Si existiera voluntad política y voluntad administrativa, las instituciones junto con el presupuesto anual podrían empezar incluso por buenas prácticas a desarrollar la presupuestación plurianual. De tal forma que si mejoramos la presupuestación podemos incidir de forma favorable en la toma de decisiones y mejorar la situación económica del país. No vamos a solucionar la crisis fiscal con el cambio de presupuesto porque es un problema que tiene muchas aristas, pero al menos se contribuye desde el lado de la presupuestación, porque sin duda el mecanismo que utilizamos actualmente para presupuestar no nos está ayudando en los fondos públicos. Básicamente esa es la propuesta, la implementación del presupuesto plurianual en Costa Rica. Me despido, muchas gracias y los dejo viendo el mar de Río.